Por ejemplo, ¿se acuerdan de este juez en el Estado de México que no quiso procesar a un señor por haber abusado sexualmente de su hija, porque una pequeñita de 4 años dijo este, que no quería, este, eh, más bien, regreso, me distraje 2 minutos. En este caso del juez del Estado de México que libera a un abusador sexual de su propia familiar, porque la niña no le pudo decir exactamente el lugar en el que fue violada. No pudo una niña de 4 años decir exactamente en dónde fue violada. Bueno, pues eso también pasó en Morelos este año. En Morelos este año, ahí les va la nota para que no digan que soy choro. Este año, un juez liberó a una persona que abusó de su propia hija. El tema es que el violador es hijo del ex procurador de investigaciones especiales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Marcelino Soto Camacho, que un año antes había ya sido vinculado a proceso por su presunta responsabilidad contra el delito de abuso sexual agravado y cometido contra su hija de 4 años. Y el tribunal lo dejó en libertad el 13 de febrero por considerar que no había pruebas suficientes en su agresión. Este es un tema que ya van dos. El juez del Estado de México que libera a un abusador de menores porque la menor no le pudo decir, el menor no pudo decirle en cuál era la dirección exacta, la ubicación exacta y la hora exacta en la que fue abusada sexualmente, y estamos hablando que es un menor de 4 años, 5 años. A esa edad todavía no tienes una correcta relación tiempo-espacio, no está, pero el juez dijo que su declaración no correspondía, que no había sido contundente, entonces lo dejaron en libertad. Y exactamente lo mismo pasa padre que abusa de su menor, de una pequeña. Vean esto, ¿Qué escuchen fue lo esto. que te tocó? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Y con quién no te gusta estar? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Eso dónde fue? ¿Y él qué hacía? ¿Qué hacía tu papá? ¿Tú qué sentiste? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Poquitas o muchas? Bueno, usted acaba de escuchar a Gigi. Ella es una niña que denunció a su padre por haberla abusado sexualmente el año pasado. Tras una audiencia, el juez ordenó la liberación de este presunto agresor al considerar que no había pruebas suficientes para condenarlo. Este caso, para ahondar más en el tema. A mí me llama mucho la atención que le pregunta la Ministerio Público, ¿por qué le dijiste a tu mamá? Para que me protegiera. Sí, bueno, mi niña tenía bastante tiempo que ya no quería ver a su papá. Le preguntaba por qué, pero no me decía. Entonces, a finales de noviembre del 2022, me dice otra vez, mamá, es que no quiero ver a mi papá. Y ya le pregunto, ¿por qué, mi amor? Dime, ¿puedes decirme? Y me dice, mamá, es que mi papá me quita la ropita. Y yo todavía le pregunto, ¿para ponerte la pijama, para bañarte? No, mamá, es que él me quita la ropita y me toca la colita. Y yo siento feo, no me gusta, me da miedo. Es un balde de agua fría porque tú nunca te imaginas que un papá podría ser capaz de tocar a su hija. El papá de Gigi, o ya estaban separados, él iba a la casa, ¿cómo sucedía esto? Estábamos separados y él podía verla los miércoles y los fines de semana y a veces se quedaba a dormir con él. Ahora, ella también valientemente puede decirte las cosas, toma el valor para decírtelo, y empieza una lucha judicial en donde, ¿qué es lo que pasa para que desestimen algo tan evidente a la luz de todos? Escuchen esto. Que es culpable?
Los jueces desestimaron su declaración porque la niña fue a declarar bastante tranquila, siendo que los jueces mandaron a mi hija a terapia y hasta que la psicóloga no les dijo que la niña estaba lista para ir a declarar tranquila, no fue que fue a dar su declaración, aparte de que la psicóloga dijo que por su edad las preguntas deberían de ser a través de ella y a través del juego. Sin embargo, le hicieron declarar como si fuera una persona adulta con preguntas. Otro caso, no es el mismo, ¿eh? Es muy parecido, pero al menos hoy sabemos que hay dos jueces, uno en el Estado de México y otro en Morelos, que dejaron libres a abusadores sexuales, en el caso del Estado de México, porque la menor de 4 años no supo decir exactamente el lugar y la hora en la que la habían violado. ¿Quién abusó de ella? Su tío. Y este caso de Morelos, porque la menor llegó muy tranquila a declarar, pese a que los mismos jueces la mandaron a terapia y no la citaron a declarar hasta que la psicóloga autorizó para que pudiera llegar tranquila. Y me están diciendo que no necesitamos cambiar a las personas que están ahí. Perdón, hay que cambiarlas. Claro que no es lo único que hay que cambiar en el Poder Judicial, por supuesto que no, pero estas dos decisiones dependieron de las personas que están como jueces, dependieron de la interpretación que le dieron al testimonio de unas víctimas muy chiquitas, de 4 años, en la primera infancia. Imagínense todo el proceso para que una niña de 4 años pudiera decirte qué es lo que había pasado, que se le entendiera bien, para que los jueces pudieran tomar una determinación y que eventualmente dejen en libertad a la persona que abusó sexualmente de ti, aunque sea tu papá o aunque sea tu tío. Eso depende de las personas. Eso no es el sistema. Ese no es el sistema. Para modificar el sistema, claro que se necesita mucho, hay que modificar procuradurías de justicia, ministerios públicos, policías, estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero aquí estamos hablando en particular de jueces que nadie votó porque estuvieran ahí, pero ahí están. ¿Y qué están haciendo? Interpretando a lo que ellos creen. Que si la ven muy tranquila, está mal, eso quiere decir que no fue violada. Que si no pudo decir exactamente qué hora era, con sus minutos y segundos, y exactamente cómo era la casa y cómo llegó y cuál era la dirección, y no me dijo en un mapa cómo llegar, entonces no fue violada. Niñas de 4 años. 4 años. 4 años. Yo solo quiero preguntar, ¿quién va a separar a estos jueces de sus cargos? Se supone que eso lo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura Federal y eso no está pasando. Estos jueces son exactamente el caso que se busca erradicar con el Plan C, porque lo que queremos es que cuando un juez quiera ser magistrado o ser juzgador de distrito, lo que quieras, quiero saber, yo sí quiero saber cuáles fueron sus sentencias, cuáles fueron los casos que llevó. Y tomando en cuenta sus sentencias, tomando en cuenta sus resoluciones, tomando en cuenta el trabajo que haya hecho, sus opiniones, su postura, tomando en cuenta eso, decido si lo quiero o no ahí. Si quiero que él interprete o no un caso para emitir una sentencia. Si quiero que él o no sea responsable de decidir si una persona es culpable o inocente. Pero ¿saben también que quiero? Tener un organismo que cuando cometan un error, porque por supuesto el que los votemos no quiere decir que ya con eso solucionó todo, pueden cometer errores, pero que tengas la certeza de que hay un órgano interno que efectivamente va a hacer justicia, que por supuesto va a inclinar la balanza, que si estos jueces están tomando estas decisiones, los va a cesar, los va a investigar y en su defecto los va a correr de su trabajo y los va a sancionar. Eso es lo que yo quiero tener, al menos para empezar a hablar de modificaciones en el Poder Judicial. ¿Y qué creen?
Eso es exactamente lo que plantea esta reforma judicial. Que nosotros decidamos cómo van a llegar los jueces, quiénes son los que van a llegar, que su lealtad, por ende, esté con nosotros y no con los políticos en turno, y al mismo tiempo saber que si se equivoca, que si pese a que llegan por nuestro voto, que pese a que llegan por la lealtad que le deben de tener a la gente, el compromiso que le deben de tener a la gente y por ende a la Constitución, que se entiende son lo mismo, si aún así se equivocan, tener un órgano interno de control que pueda separarlos de su cargo y juzgarlos. Hasta este momento, ni el juez del Estado de México, pese a que ya solicitaron desde el Senado de la República que los separaran del cargo, ni este juez de Morelos, que hicieron exactamente lo mismo, han sido separados de sus cargos. Y cuéntenme, ¿esos jueces le van a regresar la infancia, le van a regresar la tranquilidad a unas niñas que fueron violadas por sus familiares? Una por su papá y la otra por su tío. ¿Ellos se los van a regresar? No, ¿verdad? A ver si así entendemos lo que es el plan C.